Amigos, continuamos con más aquí en Economía para Todos. Hoy viernes 31 de enero. Hablemos un poco de la minería y el efecto que eso tiene en las exportaciones del país. Pero quiero ser precisa, estamos hablando de la minería formal. Víctor Fuentes, gerente de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía, está con nosotros para desmenuzar y entender este tema, ¿no? ¿Qué relación tiene la minería formal y también las exportaciones o con las exportaciones en nuestro país? Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Hola Valeria, buenas tardes, qué gusto. Cuéntanos un poco, Víctor, ¿cuál es la relación de la minería formal y las exportaciones en nuestro país? Es una relación bastante positiva, ¿no? Si miramos el conjunto total de exportaciones en el país, las exportaciones mineras representan más o menos el 60% de todas nuestras exportaciones. Entonces es un elemento clave para los envíos del exterior y al mismo tiempo es una fuente importante generadora de empleos, ¿no? De inversiones, de recursos fiscales y también de incluso de divisas, ¿no? Digamos, de esos dólares que vienen al Perú producto de estas exportaciones. Entonces, en general hay una relación bastante positiva a partir de ese enorme potencial que tiene el Perú en términos de producción de metales, entre los cuales destacan principalmente el oro y el cobre, pero digamos, en realidad el país es tiene una producción polimetálica. Es decir, además de oro y cobre, tenemos otros productos muy importantes como molibdeno, zinc, entre otros. Ahora, Víctor, tú mencionas algo muy interesante y probablemente la audiencia quizás no sabía este dato, que las exportaciones mineras pesan o tienen una representatividad no menor del 60% de las exportaciones en general. ¿Este 60% siempre ha sido así o es que de repente en los últimos años se ha incrementado o en todo caso ha tenido una caída? ¿Cómo ha sido, digamos, la tendencia en los últimos años? En los últimos años ha venido aumentando, pero hay que destacar que, digamos, conforme digamos, la producción minera se ha acrecentado, ¿no? También hemos visto importantes despliegues de otro tipo de inversiones, como por ejemplo las agroexportaciones. Entonces, digamos, efectivamente, si bien las exportaciones son el principal producto de envíos de Perú al extranjero, ¿no? Hemos visto una diversificación de los productos en otros sectores también. Entonces, efectivamente, digamos, la minería es el principal sector exportador del Perú al mundo, ¿no? Y esto ha aumentado en el tiempo, pasado como a 50 a 60%, pero lo importante es que hay otros sectores económicos que también han dinamizado sus exportaciones, sus envíos al mundo. Es decir, estamos frente, digamos, a un mayor dinamismo, pero también una mayor competitividad del Perú en su comercio exterior hacia el mundo. Ahora, nuestra cartera o nuestras exportaciones, que se caracteriza por ser más minera, hace único o única a nuestro país frente a Chile, frente a Brasil, frente a Argentina. Es decir, Perú es de los países cuyas exportaciones mineras pesan muchísimo en el rubro de las exportaciones en general, o es que se ve, digamos, algo que se ve comúnmente en la región América Latina. Digamos, muchos de los países de América Latina tienen esta fuerte preponderancia de minerales o de hidrocarburos, ¿no? En sus exportaciones al mundo. En el caso de Perú y Chile es bastante más claro, digamos, la importancia de los minerales, mientras que en otros países como por ejemplo Colombia, Ecuador y Brasil es un poco más la preponderancia de los hidrocarburos. Ahora, ahora, lo más importante es que también lo aprovecha, ¿no? Y en el caso peruano hay que destacar que, digamos, ha venido ampliando su frontera de producción minera en los últimos 20 años, principalmente a partir de ese gran despliegue de inversiones que se dio después de ese incremento en el precio de los metales hacia 2010-2011. Es decir, ante buenos precios de los metales, se gatillaron varios proyectos mineros, por ejemplo, Las Bambas en Apurímac, Toromocho en Junín, la ampliación de Cerro Verde en Arequipa, ¿no? Y más recientemente la apertura de Quellaveco en Moquegua. Principalmente minas de cobre, y eso hay que rescatar, ¿no? Digamos, hemos visto un fuerte despliegue de los proyectos de cobre, es decir, cada vez producimos más cobre, y aprovechando que los precios internacionales están en niveles históricamente altos y se va a mantener así por muchos años más, digamos, tenemos una oportunidad muy grande. En el caso del oro, hay una situación bastante
peculiar y digamos, que representa una oportunidad muy clara hacia adelante. A diferencia del cobre, la producción de oro en el Perú ha venido cayendo cada año. A pesar de eso, ¿no? A pesar de esa caída en la producción de oro, ¿no? El valor de las exportaciones de oro ha aumentado de manera importante, ¿no? Y básicamente, digamos, está fuertemente vinculado al incremento en el precio de la producción en el precio de las exportaciones del oro, ¿no? El precio internacional del oro, ¿no? Ha aumentado fuertemente, viene alcanzando niveles récord cada vez, ¿no? Y en agregado vamos viendo cómo, digamos, por el último año, ¿no? El precio del oro aumentó más de 20%, ¿no? Entonces, en general, digamos, ahí tenemos grandes proyectos de oro formal que podemos aprovechar. Sin embargo, el gran riesgo está en cómo, lejos de poder aprovecharlos, de ponerle en valor, ¿no? La minería ilegal nos viene ganando terreno en muchos de estos proyectos que formalmente, digamos, no han salido, pero se vienen explotando de todas maneras. Claro. Ahora, Víctor, para ir cerrando ya la entrevista, tenemos un 60%, ya lo dije al inicio de la entrevista, a mí personalmente no me parece una cifra baja, es una cifra, digamos, respetable, 60% de una cartera de exportaciones en general, solamente la minería, gracias a la minería formal, creo que implica también un terreno por el que podríamos ir caminando. ¿Cómo rompemos el techo del 60%? Es decir, ¿cuál es la estrategia para pasar o superar ese 60%? No sé, apostar por las exploraciones, apostar por las ampliaciones mineras. Se viene ya Tía María, tenemos a Franal en Arequipa. Es decir, ¿qué cosa podríamos hacer como gobierno, como autoridades, por supuesto, también, para no ser el 60%, sino que la minería formal tenga un porcentaje mucho más alto en la cartera de exportaciones a nivel nacional en general? Es un buen punto, ¿no? Si uno suma, por ejemplo, estos dos proyectos que mencionas, Tía María y Zafranal, suman más o menos 3.000 millones de dólares. Para que tengan una idea, ese gran proyecto, el de Quellaveco, fueron más o menos 5.500 millones de dólares. Entonces, no tenemos un proyecto de tamaño, envergadura como lo fue Quellaveco, ¿no? Venimos con proyectos un poco más modestos, pero sumamente importantes de todas maneras, ¿no? Lo cual refleja un poco ese potencial enorme, ¿no? Hacia adelante. Es decir, estamos aprovechando un poquito de toda esa cartera que todavía puede ser desplegada. ¿Qué tan grande es la cartera? El Perú tiene una cartera de 55.000 millones de dólares en proyectos de inversión minera. Una gran parte de esos proyectos tiene que ver con cobre. Ahora, ¿cómo está esa cartera? ¿No? Nosotros hace un par de años revisamos la cartera y digamos, hemos encontrado que digamos, más o menos la mitad de la cartera está retrasada, ¿no? Viene casi enfrentando un retraso de 10 años o más en muchos casos, debido a dos principales factores. Por una parte, conflictividad social, que por suerte en los últimos años, sobre todo en el último año, se ha reducido, ¿no? Y el otro gran problema es la tramitología, ¿no? Esta suerte de burocracia repetitiva, ¿no? Que hace que los proyectos, digamos, en mineros, en lugar de tener procesos administrativos que en otros países duran 3 o 4 meses, en el Perú pueden durar 12 o 16 meses fácilmente. Entonces, buena parte de poner en valor esos proyectos mineros depende de allanar la cancha para tener un clima de inversiones mucho más favorable, mucho más dinámico, claro. Y de esa manera, digamos, aprovechar ese gran potencial. Muy bien, Víctor, ha quedado bastante claro esa explicación y la relación, ¿no? que existe directamente entre la minería formal, que es crucial claramente para las exportaciones del país, con un porcentaje no menor, bastante respetado, pero como bien señalaba Víctor, hay desafíos pendientes para poder pasar, ¿no?, ese techo del 60%. Víctor Fuentes, muchas gracias, gerente de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía, y estuvo con nosotros. Vamos